La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Hey, un saludito para todos, soy Andrés Bejarano y bueno, les quería preguntar, ¿hace cuánto no se conectan con la naturaleza? La razón de esta pregunta es porque hoy vamos a ver un tema muy importante que es sobre nuestro entorno natural. Justamente ese es el tema que vamos hoy a tratar. La naturaleza era tan importante que existe un ritual en el cual para convertirse en el nuevo Guatavita tenían que entrar al fondo de una laguna para volver a nacer. Pero bueno, ya vamos a saber más de esta historia. Primero que todo quiero hacerles una invitación a que cuidemos nuestra naturaleza. Me encuentro muy triste de ver el estado en el que se encuentra la quebrada. Yo vine hace poco a grabar y pues me parece muy triste ver la contaminación, cómo la ha afectado. Así que también quiero hacer antes una invitación a que cuidemos la naturaleza. Y también, pues bueno, invitarlos a que me acompañen en este viaje porque vamos a mezclar la naturaleza con nuestra cultura antigua. Vamos a conocer algunas cosas que quizá no sabían de nuestros muiscas. Vamos a buscar un hermoso tesoro, así que acompáñenme. Las personas no lo han entendido aún. Los colonizadores nunca se llevaron el oro. El oro sigue aquí y su verdadero color es verde. Bueno, yo quiero contarles hoy que nos encontramos aquí en la laguna del Cacique Guatavita y realmente hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Yo creo que existen dos tipos de personas. Las personas que son super fitness, que van al gimnasio, que tienen un físico increíble. Y las personas como yo, que somos un poquito más de cama, de hacer pereza y de quedarnos acostados. Pero hoy quise romper con esa rutina porque tenemos un viaje mucho más interesante. Vamos a estar visitando aquí un espacio lleno de cultura, lleno de mucha historia. Entonces quiero invitarlos a que nos acompañen. Igualmente quiero agradecer a la CAR por permitirnos esta tarde poder grabar acá, poder hacer unas tomitas. Entonces bueno, pues nada, vamos con la cámara, invitarlos a que también vengan a conocer y bueno, vamos para allá. Ustedes llegaron aquí a la reserva donde se ubica la laguna del Cacique Guatavita, conocida como el útero de la madre tierra y el origen del dorado del Colombia. Eviten también porque los niños son niños, de pronto les da curiosidad algunas plantas y el tema es que algunas cortan, otras tienen espinas y otras son alucinógenas, ¿vale? Y también están inventariadas. Bueno, por aquí nuestra primera estación nos muestra un Cusmuy. Cusmuy, casa de agua, traduce al español. Esta es una casa ceremonial muisca. Bueno, no es original, es una réplica. Todo lo que se construye en este parque fue bajo la cosmovisión del pueblo muisca. ¿Quiénes son los muiscas? Nuestros ancestros directos, los indígenas nativos del territorio que llegaron a habitar por primera vez territorios como Cundinamarca, Boyacá, parte de Santander y parte de los llanos orientales. Así que estaremos hablando de muchos de los abuelos de nuestros abuelos. Entonces, en ese tiempo, básicamente, no es que se hable de una poligamia. Por ejemplo, el cacique tenía derecho a esposas secundarias, quienes se les llaman en lengua indígena las guisas. El tema es que las guisas, como esposas secundarias, se encargaban era de ayudar a la guatavita, a la esposa, al cuidar a los niños, al quehacer y demás, pero no tenían un tipo de relación, o no sé, relación carnal o cosas así, no, básicamente no. Se les llaman esposas secundarias, pero era pues, básicamente quienes le ayudaban a la guatavita. O sea, no había como problema así de pareja ni nada de eso. No. Mira, en ese tiempo, Como, ay, ese es mi hombre. En ese tiempo había algo muy importante y de hecho muy bien estipulado y muy estricto que hoy en día se está perdiendo mucho, que se llama respeto. Sí, claro. Ajá. O sea, el respeto por tus semejantes, por tus mayores, por la naturaleza, por todo. Hueva aquí en Colombia se refiere popularmente a los testículos de los hombres o a una persona que comete un error tras otra. Una persona un poco torpe. O sea, aquí en Colombia, una persona que se cae por torpeza en Colombia, después de torpeársele la risa, se acerca y le dice: Es una hueva. y después se acerca la ayuda, ¿verdad? Hueva la lengua ancestral, el aprendiz. Aquel que aprende algo nuevo cada día, aquel que se instruye. Así que, ¿qué somos? Bienvenidos a mis huevas, el día a día territorios, señores. Todos somos unas huevas. La guía también nos enseñó que aunque muchas veces se piensa en chipchas como una comunidad indígena,
Realmente el chibcha era una lengua, un idioma compuesto de 24 dialectos e iba desde el norte de Ecuador hasta Costa Rica. De 1532 al 38 aproximadamente se empezó a regar el rumor de una ciudad de oro, donde incluso la gente se bañaba en el oro de esta. Así es como nace la leyenda del Dorado. Este rumor llegó a los colonizadores, quienes emocionados con esto intentan averiguar dónde quedaba la ciudad para tratar de llevarse el oro de esta. Incluso se dice que seducían a algunas jóvenes para que ellas le revelaran el secreto de dónde quedaba esta ciudad. Finalmente lograron descubrir que ese punto se encontraba aquí, donde hoy es la laguna del cacique Guatavita. A pesar de que lograron llevarse bastante oro, los colonizadores pensaban que en el centro de la laguna se encontraba el más grande tesoro. Pero no solo eran españoles, también habían alemanes, ingleses y muchas otras civilizaciones. Todas estas intentaron de varias formas drenar la laguna para así poder hacerse con el oro que estaba en el centro. O como nos contaba la guía, eso era lo que ellos pensaban porque realmente la mayor riqueza se encontraba en los bordes, no en el centro. Igualmente intentaron drenar esta laguna de diferentes formas. Por eso es que podemos ver este hueco aquí que fue hecho con explosivos. Cómo esta laguna logró resistir tantos años el asedio de las civilizaciones que intentaron drenarla y después de las personas que venían aquí y hacían daño. Pero aún así esta laguna hoy en día todavía se mantiene en pie, logró sobrevivir y nos muestra la majestuosidad y enorme fuerza que tiene la naturaleza. La CAR junto a Carlos Mamanché hicieron la gestión y en 1993 se declara el lugar reserva forestal y empiezan a restaurarlo. Este es el chusque. Con esto hacían la balsa para el ritual y luego la bañaban con oro en polvo, junto a otros elementos. Pues nada, esto es básicamente, son de la parte de las cicatrices que quedan en los territorios, ¿no? Como les digo, la laguna es importante, es la más sagrada de todas, porque es el útero de la madre tierra, ¿no? Y nosotros venimos, ¿de dónde también? De un útero. Nosotros nos formamos en agua, nacemos del agua y somos agua. Nosotros hoy en día somos muy apegados a lo material, ¿saben? Es como que todos vivimos en un corre-corre, todos queremos adquirir nuestros bienes, nuestras cosas. El chiste es que ustedes, al dejar este mundo, nosotros al dejar este mundo no nos vamos a llevar ni siquiera esta ropita que tenemos puesta, ¿saben? Ustedes no se llevan nada de lo material. ¿Qué se llevan? Las fotografías mentales, los recuerdos, las experiencias, los momentos con sus seres amados, las emociones y sensaciones de estar en un lugar así. Eso es lo único que ustedes se llevan. Así que nuestro mensaje es que pues ustedes y todos nosotros aquí valoremos las cosas sencillas de la vida, que a veces no podemos comprar ni con la riqueza del mundo entero. No sé si lamentablemente ustedes ya pasaron por ese tipo, esos momentos en los que han tenido que despedirse de seres amados a cuestión de toda esta tragedia. Entonces, valoremos eso. Aquí me hacen el favor, si ustedes están enojados con su familia, si ustedes están peleando y demás, dejen ese absurdo orgullo y esa soberbia y vayan más bien a la casa y digan a sus mamás, a sus papás, a sus abuelos cuánto los quieren y cuánto les aman, pero en vida, pero ya, porque después, bueno, no hay un después. Bueno, llegamos a la parte que más le tenía miedo, a hacer ejercicio. Choxuamena, Hichawaya. Hichawaya. Choxuamena, buenos días. Hicha tierra, Guaya madre. Culminamos aquí con Leyenda del Dorado. En este lugar llegaban unos 5000 muiscas todos vestidos de blanco antes del amanecer. Luego llegaba el joven que sería el futuro Guatavita por el lado opuesto a la salida del sol. Los muiscas se volteaban y cerraban los ojos pues no podían ver el ritual. Luego llegan los chiqui, quienes eran los sacerdotes y le desnudan el cuerpo al futuro Guatavita. Le soplan oro en polvo y le ponen accesorios en el cuerpo. Luego el joven aborda la balsa de chusque, que también está bañada en oro, y se dirigen a la mitad de la laguna. Apenas sale el sol, este joven recibe su luz y se transforma en la semilla del sol. Luego hace su ofrenda y se despoja de los accesorios que llevaba, sumergiéndolos en la laguna. El joven mira al sol y le pide permiso para sumergirse en el agua y realizar el ritual de la fecundación. Es decir,
Él, quien es la semilla del Sol, se encuentra fecundando el útero de la Madre Tierra. Luego de la fecundación, él sale del agua convertido en un guatavita. El nombre original de la laguna es Tomsa Chihuahua. Luego de todo esto, el guatavita se dirige a donde su tío, el previo guatavita, quien le presenta a su nueva esposa, la cual es elegida para él. Finalmente, el tío le entrega el bastón de mando y suenan las caracolas, flautas y tamboras para que el resto de muiscas se volteen y puedan ver a sus nuevos gobernantes. Bueno, llegamos a la laguna, sobreviví, fue una subidita, bueno, la verdad pensé que iba a estar peor, pero realmente vale la pena. Miren esa belleza que tenemos allá abajo. Igualmente es muy importante, aprovecho y les digo, como nos explicaban también, mucha gente confunde la laguna con la que está abajo, que es un embalse, según entendí. Ese es un embalse y esta es la laguna del cacique guatavita original, por eso es el nombre de este parque. Y bueno, como han escuchado también hay una leyenda, la del Dorado, que es la que pertenece acá, la única leyenda, porque sí quiero remarcar eso, que lo aprendí mucho con esta guía, porque la verdad estuve viendo como que habían más leyendas, pero hablamos con ella y ella sí nos explicó, la única leyenda que hay acá es del Dorado. Igual aprovecho para decirles también, esto que están viendo en este video es una pequeña parte nomás de todo lo que vimos en este parque. Realmente vale muchísimo la pena que se peguen aquí el viaje, no está tan lejos, y de verdad hagan todo el recorrido, porque si esto es bonito nomás, imagínense todo lo que tuvimos que pasar. Fue maravilloso, realmente los invito muchísimo a que se den este paseo, y aprovecho también para recordarles pues que nos ayuden con un like, que compartan la serie para que muchas más personas se puedan enterar de todo esto, que vengan y visiten y además conozcan mucho más acerca de nuestra cultura y de dónde venimos. Los dejo con esta hermosa toma y recuerden, no se pierdan el resto porque todo acá es alucinante. Nos vemos. Bueno, y como no podía ser más para acabar el recorrido, pues la planta sagrada, vamos a comernos una mazorquita deliciosa. Igual no estamos rompiendo la dieta ni todo el ejercicio que hicimos, entonces pues también al final del recorrido pueden comprarse su mazorca. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.